Siempre he creído que hay una parte de nuestra historia que a nadie le gusta afrontar de frente. No por falta de valentía, sino porque el dolor es tan profundo que parece desgarrar algo dentro de nosotros. Y cuando digo que lo que los nazis les hicieron a las jóvenes judías fue peor que la muerte, no lo digo para escandalizar, lo digo porque es verdad. Una verdad que ha estado oculta, reprimida, relegada durante décadas, como si el mundo mismo temiera mirarla directamente. Pero tengo la sensación de que si no iluminamos estas sombras, seguirán vivas de forma peligrosa. He visto a mucha gente intentar reducir el holocausto a cifras, como si fuera posible transformar el sufrimiento en estadísticas. Pero al profundizar en estas historias, te das cuenta de que hubo una crueldad intencionada y calculada que afectó especialmente a las niñas. Y esta parte rara vez aparece en los libros, quizás porque duele demasiado, quizás porque durante años las familias intentaron proteger lo que quedaba de su dignidad. Pero cuanto más profundizo en estos relatos, más siento que hay un grito atrapado allí, un grito que nunca llegó a ser escuchado. Y es precisamente este grito el que quiero sacar a la luz, no para revivir el dolor, sino para honrar la memoria de esas jóvenes a quienes les arrebataron todo: sus cuerpos, su futuro, su continuidad, sus voces. La violencia que sufrieron no solo destruyó vidas, sino que intentó destruir algo mucho más profundo: el alma de todo un pueblo. Y siento que cuando comprendemos esta dimensión, algo en nuestro interior cambia. Es como si una parte olvidada de nuestra identidad se rescatara de las profundidades del silencio. Sé que este tema es delicado, pesado, incómodo, pero evitarlo no borra nada. Al contrario, solo prolonga el eco de lo que nadie se atrevió a nombrar. Y por eso existe este video, para finalmente dar voz a lo que se prohibió recordar, para transformar el silencio en memoria, para honrar lo que nos arrebataron, porque algunas historias ya no pueden permanecer encerradas. Si este tema te resuena, comenta con una palabra que represente cómo te sientes al escuchar estas historias. Y si quieres ver más contenido como este, suscríbete al canal. Esto ayuda a mantener vivo este recuerdo. Siempre he sentido que hay un silencio que pese más que cualquier palabra. Un silencio que parece abarcar generaciones, como si llevara en su interior un lamento ancestral. Cuando estudio lo que vivieron esas jóvenes judías a manos de los nazis, no solo encuentro hechos históricos, sino voces que no pudieron terminar sus frases. Es como si cada página de cada expediente contuviera más de lo no dicho que de lo registrado. Y quizás eso es lo que más me duele, darme cuenta de que mucho de lo que vivieron no se contó. No por irrelevante, sino por demasiado insoportable. Muchas de estas jóvenes nunca tuvieron la oportunidad de expresar su propia desesperación. El nazismo no solo destruyó vidas, sino que también destruyó narrativas. Y en la tradición judía, donde la memoria es casi un mandamiento, esto se convierte en una herida aún más profunda. A veces cuando leo un fragmento de un diario encontrado décadas después, siento como si estuviera sosteniendo un trozo roto de algo mucho más grande. Esas chicas intentaron escribir incluso al límite de su propia conciencia para que el mundo supiera lo que les arrebataron. Este silencio no es ausencia, es una presencia constante, pesada e inquietante. Aparece cuando una abuela nunca ha podido contarle a su nieto lo que ha vivido. Aparece cuando una familia entera carga con una incomodidad sin nombre. Aparece cuando la comunidad evita abordar el tema, no por indiferencia, sino por respeto al dolor que nunca se ha disipado del todo. Es un silencio que habla más del trauma que cualquier grito. Y me doy cuenta de que este silencio también fue una forma de sobrevivencia. Muchas de estas mujeres optaron por no hablar para seguir viviendo. Es casi un pacto involuntario, mantener el pasado oculto para no ser devoradas por él. Leer sobre esto me hace repensar la idea misma de la memoria. A veces recordar duele, a veces olvidar también duele. Y el judaísmo siempre ha conllevado esta tensión. Al profundizar en estas historias, me doy cuenta de que este silencio no cierra nada. Al contrario, abre las puertas a todo lo que aún queda por comprender. Porque lo que los nazis les hicieron a estas jóvenes dejó cicatrices que siguen resonando, como una ola que nunca deja de regresar. Y en este punto, empiezo a abordar lo que sucede cuando la violencia se convierte en una estrategia espiritual de destrucción, algo que exploraré con más detalle en la siguiente sección. Cada vez que reviso este capítulo de nuestra historia, me doy cuenta de que los nazis no solo estaban interesados en destruir cuerpos, querían aniquilar algo mucho más profundo. El cuerpo de una mujer judía, para ellos,
Se convirtió en un territorio simbólico, casi como un mapa desde donde podían atacar la identidad de todo un pueblo. Y esto me provoca una incomodidad difícil de identificar, porque sé que, dentro de la tradición judía, el cuerpo no solo es físico, es un puente, un vehículo, un vínculo directo con lo sagrado. Cuando violaron a una joven no fue solo un crimen humano, fue un ataque deliberado al alma de una nación. Me encuentro pensando en cómo esto afecta la noción judía de pureza espiritual, no en un sentido moralista, sino en el sentido de que cada vida tiene un propósito. Las jóvenes eran vistas como la continuidad, como el futuro, como la posibilidad. Y al destruir eso, los nazis intentaron romper el ciclo, cortar la transmisión, extinguir la chispa que se ha transmitido de madre a hija desde Sara, Rivka, Raquel y Lea. Es como si supieran exactamente dónde golpear para herir profundamente. Y admitirlo no es fácil, duele, porque revela la dimensión estratégica de esta crueldad. Al leer los testimonios preservados, me doy cuenta de que muchas de estas jóvenes eran conscientes de lo que estaba sucediendo a un nivel casi espiritual. Algunas escribieron sobre la sensación de que las estaban arrancando de su propio destino. Otras mencionaron que el dolor no era solo físico, sino la sensación de que las estaban utilizando como armas contra su propia identidad. Este tipo de registro me atormenta, no porque revele brutalidad, sino porque revela lucidez. La lucidez de darse cuenta de que estaban siendo atacadas no solo como individuos, sino como símbolos vivientes del pueblo judío. Y entonces me doy cuenta de que esta violencia creó una especie de fragmentación interna. Muchos sobrevivientes cargaron durante décadas con la sensación de haber sido destrozados en un lugar donde nadie podía verlos. La comunidad, intentando protegerlos, a menudo silenciaba el tema, y este silencio, aunque comprensible, terminó reforzando la sensación de aislamiento. Es una carga espiritual que no aparece en fotos, documentos ni museos. Es algo que solo se puede comprender cuando se lee el alma detrás de la historia. Todo esto me lleva naturalmente al siguiente punto, porque esta ruptura espiritual generó una consecuencia aún más cruel: la vergüenza impuesta, aquella que no proviene de la víctima, sino del agresor. Una vergüenza que nunca debió existir, pero que terminó convirtiéndose en una parte silenciosa de la identidad de muchas familias. Siempre me sorprende, y me indigna, la forma en que la vergüenza cambia de manos a lo largo de la historia. Porque cuando pienso en lo que vivieron esas jóvenes, me doy cuenta de que la vergüenza nunca fue suya. Fue fabricada, moldeada e impuesta por los nazis. Es doloroso reconocer que muchas sobrevivientes cargaron con una culpa que no les pertenecía. Y este es uno de los mecanismos más perversos de la violencia: la capacidad de hacer creer a la víctima que necesita ocultar algo que nunca debió haber vivido. Esta vergüenza impuesta se filtró en familias enteras. Crecí escuchando historias de nietos que nunca entendían por qué sus abuelas evitaban ciertos temas, por qué algunas historias tenían un peso invisible, por qué ciertos silencios eran tan densos que cortaban el aire. Y con el tiempo, me di cuenta de que esta vergüenza había adquirido un carácter casi hereditario. No porque fuera cierta, sino porque nunca se había expuesto a la luz. Porque lo que no se dice echa raíces, y esas raíces pueden perdurar generaciones. Cuando reviso los diarios recuperados de mujeres que no sobrevivieron, encuentro una dolorosa mezcla de honestidad y miedo. Sabían que las culpaban por algo que no hicieron. Sabían que no tenían control, pero aún así sentían que llevaban una mancha. Y eso me duele profundamente, porque la tradición judía siempre ha buscado la dignidad incluso en el dolor. Pero allí, en esa realidad distorsionada, incluso la dignidad fue secuestrada. Es como si el agresor siguiera viviendo en la mente de la víctima, incluso cuando ya no estaba presente. Y la comunidad, al intentar proteger a estas mujeres, también cargó con el peso de este tabú. A menudo el silencio era un intento de preservar, de proteger, de evitar reabrir heridas que nunca sanaron. Pero lo que nadie imaginó es que este silencio terminó validando involuntariamente la vergüenza que los nazis querían que existiera. Es cruel, porque lo veo como una trampa emocional. Lo que pretendía ser protección se convirtió en la perpetuación del trauma. Esta vergüenza impuesta, este silencio heredado, me lleva inevitablemente al siguiente punto. Porque nada de esto afectó solo a las jóvenes. La violencia resonó en sus familias como un terremoto emocional, destrozando estructuras que parecían inquebrantables. Y ahí es donde el dolor comienza a expandirse mucho más allá del individuo. Cuando pienso en las familias de estas jóvenes, siento una punzada indescriptible, porque la violencia que sufrieron no solo afectó a las personas,
sino que destrozó muros, tradiciones, generaciones enteras. Cada hogar que perdió a una hija a manos de los nazis también perdió parte de su propia estructura emocional. Y esta ruptura fue tan profunda que incluso décadas después aún resonaba en conversaciones interrumpidas, miradas desviadas y gestos cautelosos de quienes intentaban seguir adelante sin saber cómo reconstruir lo roto. Solo puedo imaginar el impacto en los padres. No solo el dolor de perder o ver sufrir a una hija, sino la absoluta impotencia ante un sistema que los privó incluso del derecho a protegerla. En la cultura judía, la familia es un núcleo sagrado, un espacio de transmisión y continuidad. Y cuando este núcleo se viola, la herida no cicatriza. Muchos padres cargaron con la culpa por no haber podido evitar lo inevitable, una culpa tan injusta como insoportable. Pero aún así, se instaló y permaneció allí, silenciosa. Las madres, entonces, cargaban con un dolor que se desborda en las pocas descripciones que nos han llegado. Algunas sobrevivientes relatan que sus madres no podían mirarlas sin ver la violencia, no por repulsión, sino porque sus ojos delataban un sufrimiento que ninguna madre debería tener que soportar. Esta mezcla de amor, dolor e impotencia creó un vínculo fracturado, cargado de ternura y culpa. Y siento que, a menudo, este vínculo herido se transformó en silencio dentro del hogar, como una habitación cuya puerta nadie abre. Los hermanos también se vieron profundamente afectados. Crecieron rodeados de traumas que no comprendían, observando cambios de comportamiento que nunca se explicaron. Algunos relatos hablan de hermanos que presentían que algo terrible había sucedido, pero se les indicó, no por malicia sino por protección, que no preguntaran, que no sacaran el tema, que no revelaran lo que consumía a sus hermanas por dentro. Este tipo de coexistencia crea una tensión emocional que perdura hasta la edad adulta, moldeando a las personas sin que ellas se den cuenta. Y todo esto me hace comprender por qué tantos diarios, tantas cartas y tantos relatos permanecieron ocultos durante años. Porque esta ruptura interna buscó un espacio para existir, pero no encontró cabida dentro de la propia familia. Y es precisamente esta búsqueda de un registro, de un testimonio, lo que me lleva al siguiente punto. Cómo algunas de estas jóvenes intentaron, con las pocas fuerzas que les quedaban, dejar rastros del horror que no querían que se olvidara. Siempre me impresiona la valentía silenciosa de estas jóvenes, que incluso ante la muerte inminente decidieron escribir. No para escribir para sí mismas, sino para un mundo que quizá nunca verían. Estos pequeños diarios fueron pequeños actos de resistencia, casi oraciones en tinta. Sabían que quizá nadie las encontraría con vida, pero esperaban que sus palabras sobrevivieran. Y esto, para mí, revela una fuerza espiritual que los nazis nunca lograron comprender. La capacidad de transformar el propio sufrimiento en testimonio. Cada vez que leo uno de estos relatos, siento como si invadiera algo sumamente íntimo y a la vez sagrado. Las páginas mezclan miedo, fe, lucidez, desesperación y una madurez que ninguna adolescente debería tener. Hay relatos sencillos, como descripciones de hambre o frío, y hay confesiones profundas sobre lo que sintieron al ser separadas de sus familias. En muchos casos, las chicas escribieron sabiendo exactamente lo que estaba a punto de suceder, pero aún así continuaron. Continuaron porque comprendieron que el silencio sería una segunda muerte. Algunos de estos diarios solo salieron a la luz décadas después, ocultos en muros, enterrados en jardines, cosidos en ropa. La sensación de encontrar algo así es indescriptible. Los investigadores afirman que, al abrir estas páginas, sienten como si recibieran una herencia emocional de una vida que no pudo continuar. Es como si el joven autor apareciera allí de repente, extendiendo la mano a través del tiempo diciendo, no dejen que olviden lo que nos hicieron. Y estos escritos revelan algo muy importante, la conciencia espiritual de estas niñas. Muchas hablan de Dios no como un consuelo fácil, sino como un compañero silencioso que lo observaba todo. Otras describen rituales improvisados, pequeñas oraciones susurradas, recuerdo del Shabbat o la voz cantada de su madre. Es conmovedor darse cuenta de cómo, incluso en medio del horror, seguían buscando un significado. No un significado racional, sino un significado humano, emocional y ancestral. Y es precisamente de esta fuerza interior de donde surge el siguiente punto. Porque a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la deshumanización, había en estas jóvenes una chispa que ni siquiera el nazismo pudo extinguir. Una fuerza espiritual que permaneció encendida, incluso en las condiciones más inhumanas.
Y es hora de ahondar en esta resistencia invisible. Cada vez que profundizo en estas historias, me impacta algo que ningún documento oficial describe, pero que impregna cada testimonio. La fuerza espiritual de estas jóvenes. No la fuerza que alza banderas o pronuncia discursos, sino la fuerza silenciosa e íntima que nace cuando el alma se niega a ser destruida. Los nazis creían que podían borrar la identidad judía arrebatándoles todo lo material, pero no comprendieron que el judaísmo no vive solo en los objetos. Vive en la memoria, en el nombre, en la canción, en el aroma del Shabbat que la joven conservaba en su memoria. Y eso es lo que perduró, incluso cuando su cuerpo no pudo. A menudo pienso en cómo estas jóvenes mantuvieron un hilo de espiritualidad incluso en situaciones imposibles. Algunas sobrevivientes relatan que recitaban versos mentalmente, incluso cuando no tenían fuerzas para hablar. Otras recordaron las historias que contaban sus abuelos, historias sencillas como los Midrashim, que describían la valentía, la esperanza y los pequeños milagros que ocurren tras bambalinas. Es extraño darse cuenta de cómo en el lugar más oscuro del mundo, aún buscaban la luz en su interior. No porque creyeran que se salvarían, sino porque se negaron a desaparecer en su interior. Y esa fuerza, para mí, forma parte de lo que define el espíritu judío. No es heroísmo en el sentido clásico, es resiliencia interior. Es recordar quién eres cuando todo tu alrededor intenta hacerte olvidar. Una de las sobrevivientes escribió años después que, en los peores momentos, repetía mentalmente el Shema, no como una súplica, sino como una afirmación de identidad. Como si se dijera a sí misma, sigo siendo yo, sigo perteneciendo a mi pueblo. Pequeños gestos como ese se convirtieron en escudos invisibles contra una máquina que intentaba convertir a los seres humanos en nada. Esta espiritualidad silenciosa también se manifestaba en gestos de las propias chicas: compartir un trozo de pan, cubrir a alguien con su propio abrigo, susurrar un verso de una canción judía para calmar a una amiga. Estos actos parecen pequeños, pero en el contexto en el que vivían eran casi milagros. Eran la prueba de que incluso donde todo estaba prohibido, la compasión seguía existiendo. Y esta insistencia para mí es la verdadera resistencia espiritual, la que brota del corazón. Y cuando pienso en esa fuerza que sobrevivió incluso al final, inevitablemente me acerco a algo que abarca generaciones. La culpa injusta que muchas de estas mujeres cargaron y que a menudo sobrevivió más que el propio dolor físico. Una culpa que nunca debió existir, pero que se convirtió en parte de la historia emocional de miles de familias. Hay algo que siempre me conmueve profundamente al estudiar estas historias. El hecho de que muchas de estas jóvenes cargaron, durante años, con una culpa que nunca les perteneció. Una culpa que no nació en ellas, sino que fue sembrada. Sembrada por la brutalidad, por el silencio social, por el intento nazi de invertir la moral. Y peor aún, esta culpa permaneció viva incluso después de la guerra, como si hubiera encontrado la manera de infiltrarse en el alma de quienes sobrevivieron. Es devastador darse cuenta de cómo la víctima termina creyendo que necesita justificar algo que nunca eligió vivir. El peso emocional de esto es inmenso. Algunas sobrevivientes reportan sentirse marcadas, como si algo malo les pasara. Esto me conmueve profundamente porque el judaísmo valora la vida por encima de todo, y aún así, estas mujeres sentían que su supervivencia llevaba una especie de mancha, no por culpa real, sino por cómo el trauma reorganiza la mente. La violencia crea un eco que perdura, repitiendo mentiras hasta que la propia víctima comienza a creerlas, y esta distorsión emocional moldeó destinos, destruyó sueños y obstaculizó futuros. Lo más doloroso es darse cuenta de que esta culpa se ha extendido por generaciones. Muchos descendientes crecieron con un peso que no comprendían. A veces era silencio, a veces un comportamiento rígido, a veces una sensibilidad emocional que parecía fuera de lugar. Es como si el dolor se hubiera convertido en una herencia no solicitada pero transmitida en la mirada de la madre, en la compostura de la abuela, en la ausencia de ciertas historias durante las cenas familiares. La culpa se convirtió en una sombra, no porque alguien la mencionara, sino precisamente porque nadie la mencionó. Y la comunidad, intentando proteger a estas mujeres, terminó reforzando este mecanismo. No había herramientas psicológicas, ni un lenguaje emocional adecuado, ni espacio para nombrar el trauma. Así que la culpa permaneció ahí, rondando como algo que no se podía exponer. Este tipo de ambiente familiar genera una confusión interna que moldea personalidades enteras.
Muchos hijos y nietos crecieron sintiendo un dolor que no era suyo, intentando comprender una carga emocional que nunca se explicó. Y este legado silencioso, pesado e injusto nos lleva al siguiente punto. Porque si la culpa ha perdurado a lo largo de generaciones, el silencio espiritual también ha perdurado en sinagogas, líderes y maestros. Al fin y al cabo, ¿cómo se puede nombrar algo que el espíritu mismo duda en confrontar? Es aquí donde entramos en el delicado territorio del silencio rabínico ante lo innombrable. Siempre me sorprende cómo incluso los grandes sabios quedaron sin palabras ante lo que les ocurrió a estas jóvenes. La tradición judía siempre ha tenido respuestas, comentarios, midrashim, interpretaciones para casi todo, desde las grandes preguntas existenciales hasta los detalles más mundanos de la vida. Pero al terminar el holocausto, cuando los sobrevivientes regresaron con el cuerpo y el alma mutilados, los rabinos se encontraron ante algo que trascendió cualquier idioma conocido. Fue como intentar describir un terremoto solo con susurros. Lo indecible no encajaba en ninguna categoría espiritual existente. Entiendo este silencio como una forma de respeto y al mismo tiempo de impotencia. Los rabinos escucharon relatos de mujeres despojadas de su dignidad y muchas simplemente no pudieron articular respuestas significativas porque no había una teología capaz de absorberlo sin resquebrajarse. El sufrimiento de estas jóvenes no podía resumirse en frases preconcebidas sobre la fe o el propósito. Era algo tan cruel que desafiaba incluso los cimientos espirituales que sustentaban a la comunidad. Y admitirlo requiere valentía. La valentía de no fingir que se entiende lo incomprensible. Algunos líderes intentaron encontrar explicaciones, pero se dieron cuenta de que cualquier intento era insuficiente ante el dolor. Otros decidieron que el silencio era más honesto que las palabras, que no llegaban a la profundidad de la herida. Rabinos tradicionales, rabinos hasídicos, rabinos sefardíes, rabinos askenazíes, todos se vieron obligados a enfrentarse a la misma pregunta. ¿Cómo consolar a los desconsolados? Y esta pregunta resonó durante años en los pasillos de las sinagogas, en las mesas de estudio, en los hogares donde los sobrevivientes intentaban reconstruir sus vidas. No había una respuesta inmediata, solo presencia. Y esta falta de respuestas también afectó la forma en que las familias afrontaron el trauma. Sin un marco espiritual claro para interpretar lo sucedido, muchos se aferraron al silencio como única forma de sobrevivir emocionalmente. El silencio rabínico se convirtió, sin quererlo, en un reflejo del silencio de las víctimas. Ambos transmitían el mismo mensaje. No hay palabras suficientes para este dolor. No hay explicación que honre el sufrimiento sin disminuirlo. A veces la única respuesta posible es estar juntos, sin intentar resolver lo irreductible. Este silencio, sin embargo, abrió espacio para algo importante: el movimiento de la memoria. Si la generación de rabinos no encontraba las palabras, las generaciones posteriores comenzaron a buscar maneras de restaurar lo que había sido oculto, borrado, reprimido. Y es en este punto que entramos en el territorio de la memoria recuperada. El proceso de sacar a la luz historias prohibidas, relatos enterrados, voces que finalmente encontraron espacio para ser escuchadas. Es curioso cómo la memoria, incluso enterrada, encuentra la manera de resurgir. Durante décadas las historias de estas jóvenes se guardaron en cajones, en cajas de zapatos, en las paredes dobles de casas abandonadas. El dolor era tan grande que muchas sobrevivientes no fueron capaces emocionalmente de sacarlo todo a la luz. Pero el tiempo, de forma casi obstinada, comenzó a sacar a la superficie estas narrativas. Y cuando salieron a la luz los primeros diarios, cartas y testimonios, sentí como si el pasado mismo pidiera ser finalmente reconocido. Investigadores, historiadores y descendientes comenzaron a reconstruir estos fragmentos, como quien reconstruye una vida a partir de fragmentos. Cada página recuperada parecía también recuperar una voz que había estado previamente encarcelada. Y eso para mí tiene un enorme poder espiritual. Es como si cada relato rescatado devolviera la dignidad a las jóvenes que los nazis intentaron borrar. Nunca pudieron contar sus historias en vida, pero sus palabras, ocultas y protegidas, sobrevivieron a sus agresores. Hay algo profundamente simbólico en eso. Con el tiempo, los museos e instituciones judíos comenzaron a reconocer la importancia de estos relatos específicos, no solo como evidencia histórica, sino como testimonios de la resistencia íntima de estas jóvenes.
Los programas educativos comenzaron a incluir extractos de diarios, grabaciones de sobrevivientes y objetos encontrados junto a los escritos. Y cada vez que veo uno de estos materiales en exhibición, siento una mezcla de indignación y reverencia. Indignación porque nada de esto debería haber sucedido. Reverencia porque, a pesar de todo, encontraron la manera de permanecer vivas en la memoria del mundo. Este proceso de redescubrimiento también afectó profundamente a familias que habían pasado años intentando comprender sus silencios internos. Muchos descendientes solo descubrieron partes de la historia de sus abuelas cuando salieron a la luz documentos. Y esta revelación, aunque dolorosa, también trajo consigo una especie de sanación. Una sanación que nace cuando la verdad finalmente encuentra espacio para existir. Porque el trauma oculto pesa más que el trauma revelado. La luz, de alguna manera, reorganiza el dolor, no para borrarlo, sino para transformarlo en memoria consciente. Y es precisamente de esta transformación que surge el punto final. Porque si la memoria ha sido restaurada, lo que queda ahora es comprender el legado espiritual de estas mujeres. Un legado que habla no solo de sufrimiento, sino de fortaleza, de identidad, de una resistencia que trasciende el tiempo y nos llega hasta hoy. Es profundamente conmovedor darse cuenta de que, incluso en medio del horror absoluto, estas jóvenes dejaron un legado que trasciende el sufrimiento. No es un legado construido con bellas palabras ni con actos heroicos en el sentido tradicional. Es algo más íntimo, más silencioso, casi invisible. Pero eso es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Resistieron de maneras que los nazis jamás podrían comprender. Resistieron en forma de un recuerdo tenaz, una oración susurrada, una última frase escrita en un papel. Resistieron simplemente siendo quienes eran, incluso cuando todo a su alrededor intentaba destruirlas. Siento que este legado espiritual no se mide por lo que perdieron, sino por lo que lograron preservar. Llevaron generaciones de historias, tradiciones, bendiciones y recuerdos familiares. E incluso atacados en lo que el judaísmo considera sagrado, lograron mantener viva la chispa que emana de las matriarcas. Esta fuerza ancestral me deja sin aliento, porque demuestra que la identidad judía no se destruye con la violencia física, se fortalece, se condensa y se vuelve aún más esencial. Con el paso de las décadas, este legado se hizo visible en las familias que rehicieron sus vidas, en las comunidades que florecieron de nuevo, en los estudios dedicados a honrar cada uno de estos recuerdos. Muchos descendientes crecieron sin saber exactamente de dónde provenía la sensibilidad que portaban, la fuerza silenciosa que heredaron, la valentía emocional que emergió en los momentos más difíciles. Pero en el fondo fue el eco de estas jóvenes, resonando a través del tiempo, recordándonos que ningún dolor fue en vano, que incluso al final dejaron algo vivo. Y eso para mí es lo más profundo de todo este asunto. Mientras los nazis intentaban convertir a estas niñas en números, sus historias las transformaron en símbolos. Símbolos de resistencia, de memoria y de espiritualidad. Símbolos que no pidieron existir, pero que tienen una inmensa relevancia para el pueblo judío hasta el día de hoy. Se han convertido en parte de la ética emocional que nos guía, parte de la conciencia histórica que nos moldea, parte del compromiso de nunca permitir que la crueldad se olvide ni se normalice. Y es precisamente de este sentimiento que surge la conclusión natural de todo esto, porque ahora, tras recorrer este camino de dolor, silencio, fuerza y legado, es hora de dar forma a la introducción, la que preparará al espectador para sumergirse en este guión con la profundidad que exige. Al llegar al final de esta narración, me queda la sensación de que cada palabra pronunciada aquí tiene un peso ancestral. Las historias de estas jóvenes no pertenecen solo al pasado, se han convertido en un espejo moral, algo que trasciende el tiempo y nos obliga a recordar quiénes somos. Y en medio de todo lo que repasamos, una frase resonó en mí como una verdad innegable. El silencio nunca ha protegido a nadie, pero la memoria siempre ha protegido a un pueblo entero. Esa es la frase que llevo conmigo ahora. Recordar a estas niñas no es un gesto de dolor, sino de dignidad, porque cada fragmento revelado, cada diario recuperado, cada testimonio restaurado les devuelve lo que les fue arrebatado, su humanidad.
Y es imposible terminar esta narración sin sentir que de alguna manera también nosotros hemos heredado la responsabilidad de continuar lo que ellas no pudieron completar. Este es su legado espiritual, un legado que no se desvanece, no se debilita y no se doblega ante la crueldad. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con la frase que mantuvo unido todo el guión. La memoria siempre ha protegido a todo un pueblo. Que esta frase resuene como debe resonar, y concluyo este relato con una profunda certeza. Su historia continúa cada vez que alguien decide recordarla.